A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cognitivas comprende la utilización de nuestros sentidos. Nosotros interpretamos, recibimos, procesamos, almacenamos la información que recibimos de cada uno de los órganos de los sentidos. Sin embargo, en las personas que tienen discapacidad visual o que son ciegas, no reciben la información de uno de los sentidos principales para el resto de las personas, la vista. Ellos lo hacen a través del tacto, a través del oído, del gusto y del olfato. Las estimulaciones sensoriales, táctiles y kinestésicas que ellos reciben de su entorno les permite conocerse a sí mismos, conocer el mundo que les rodea e interpretar ese mundo y poder acercarse cada vez más a toda la información que el mundo tiene para proporcionarles. Bienvenidos a este primer programa de Psicolife del 2019. Nuestro programa Psicolife Cambiando tu Vida desde tu Mente está empeñada en mejorar la calidad de vida de las personas desde la psicología, proporcionando herramientas que les favorezca a cada una de las personas que nos mira el programa para tener una condición mejor en todos los ámbitos de su desarrollo personal. Hoy quisimos dedicar este programa a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Y para ello contamos con la presencia de María Elena Montenegro. Ella es ingeniera en diseño gráfico y publicitario. Actualmente cursa una maestría en marketing digital en la Universidad de La Rioja, en España. Ella realizó una tesis encaminada a estimular las otras áreas sensoriales de las personas con discapacidad visual a través de libros ápticos para niños con baja visión y ceguera. Y justamente por eso la tenemos hoy de invitada en Psicolife. María Elena, qué gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Bueno, María Elena, cuéntanos un poco, porque tus estudios son en diseño gráfico. ¿Por qué surgió ese deseo de trabajar en personas o diseñar un material para personas con discapacidad visual o ceguera? Bueno, principalmente la idea surge de la falta, de la carencia que existe en el diseño gráfico, de libros adaptados, en sí del diseño adaptado hacia personas que tienen alguna discapacidad, ya sea alguna discapacidad auditiva, visual o de cualquier otro tipo.
Entonces, este diseño no existe y por eso me surgió esa duda de poder realizar algo diferente, que esté sí encaminado hacia el diseño, pero también hacia la adaptabilidad. ¿Habías tenido tú antes contacto con personas con discapacidad que encontraste esa necesidad? Ajá. Bueno, anteriormente, en el proceso de mi carrera, sí había realizado ya antes un proyecto, pero esta vez fue con personas que tenían tendencias autistas y también problemas con audición. Ya. Que se realizó era un juego de cuerda, que fue lo que hicimos. Entonces de ahí nace un poco también ya ese acercamiento con las personas con discapacidad. Bueno, y surgió la idea de hacer un cuento. ¿Cómo fue naciendo el cuento en sí como tal y cómo lo diseñaste? Cuéntanos, muéstranos un poquito porque claro, tú nos trajiste ese material para mostrar. Justamente. Bueno, el cuento es una historia sencilla que también la creé yo. Es una historia básica que nos cuenta sobre un pingüino que va viajando. Tenemos aquí, bueno, la portada. Utilizamos lo que es la parte bidimensional para las personas también con baja visión. Los colores. Expliquémosles a las personas que nos miran cuál es la diferencia entre una persona con discapacidad visual o ceguera y una persona con baja visión. Bueno, la baja visión usualmente tiene un espectro muy amplio, en el que se tiene a personas que pueden tener una visión de un 80% o una visión muy baja, o personas que están perdiendo la visión. Pueden ser niños que, por ejemplo, solamente visibilizan ciertos focos de luz o ciertos colores fuertes o solo los colores rojos, dependiendo. La baja visión tiene un espectro amplio. O sea, cuando nosotros hablamos de discapacidad visual, no nos referimos solamente a las personas ciegas como tal, sino a aquellas personas que también tienen una disminución visual importante y que se corrige un poco con anteojos, pero que sin embargo les cuesta mucho acceder al material visual. Incluso a las palabras, es por ello que se utilizan también los grafos son bastante amplios para que los niños puedan verlos. Esto es justamente para los niños de baja visión. Los niños con ceguera no van a detectar estos estímulos visuales, obviamente, pero ya después, mediante el libro, ya podemos ir viendo cómo esos estímulos se van haciendo más preponderantes. En esta parte de aquí podemos ver cómo se utiliza el braille y el texto. El braille, aclaremos a las personas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la mayoría lo conoce, pero el braille justamente es la forma de escritura que utilizan las personas ciegas para poder comunicarse. Es su forma de escribir. Entonces el texto tú nos dices que combina las dos partes. Exactamente, justamente para que pueda ser leído tanto por un niño que tiene baja visión como para un niño que tiene ceguera. Obviamente el niño con baja visión hará la lectura normal y el niño con ceguera hará la lectura con sus manos de los puntos braille. O los padres también, ¿no es cierto? Pueden ir leyendo el texto revisar. Si es que no manejan bien todavía el Exactamente, porque muchos padres suelen manejar el braille por necesidad, ¿no? Suelen aprenderlo por necesidad, pero sí, es justamente para que sea una lectura intuitiva también. ¿Y el resto del cuento qué tiene después? Tiene una sorpresa que a mí me encantó cuando tú lo presentabas. Bueno, como les comentaba, lo que es bidimensional, estamos hablando de este tipo de gráficos, eso se le llama gráfico bidimensional. O sea, planito. Exactamente, los gráficos planos. Y los gráficos tridimensionales son estos de aquí, que son justamente para que el niño lo toque, pase la mano y pueda sentir la textura de lo que se le está contando. Entonces, reproducimos tanto en la parte gráfica bidimensional como en la parte gráfica tridimensional. Entonces tenemos las dos cosas. Y el cuento, pues el cuento va narrando la historia, en este caso de este pingüino que tú nos muestras. Pero aquí, déjame tocarla. Claro. El niño puede ir haciéndose la imagen mental, podríamos decir, de cómo es el pingüino. Exactamente. Bueno, hay que entender una cosa, que la imagen, la estética, como quien dice, óptica y áptica no son tan diferentes, no difieren tanto. Aunque la primera venga del lóbulo occipital, la segunda viene del lóbulo parietal. A ver, vamos despacio porque nos hablas difícil después. Esta estética óptica hace referencia a los estímulos visuales, a lo que vemos. Lo áptico, en cambio, hace referencia a lo que tocamos. Y esa es la que viene del lóbulo parietal. Ya, entonces tenemos dos áreas del cerebro que están implicadas justamente en esta recepción de los estímulos, en esta recepción sensorial. Entonces va a ser, tú dices, ese lóbulo parietal el que le va a ir como que dando la información a las yemas de los dedos para que el niño pueda ir recibiendo esa información. Y es algo que todos tenemos, porque este libro está adaptado, que puede ser usado tanto por niños con ceguera como por niños que no lo tienen, porque de todas formas el estimular el tacto es muy importante para todos. Así es. No es que la gente con ceguera tiene un mejor tacto que la gente que no lo tiene, sino que se rigen por esos estímulos y los trabajan. Está mucho más desarrollado, digamos así. Exactamente, y
Muchas veces, a veces nos volvemos un poquito más vaguitos, digamos así, porque como vemos siempre, entonces el niño que ve a veces no desarrolla bien su tacto. Y este tipo de libros también le puede servir a un niño sin ceguera. Claro, es justamente cuando yo proponía el nombre del programa, decía, bueno, conociendo el mundo desde otros sentidos, porque lo que tú acabas de decir es bien real, ¿no? La mayor parte de personas estamos tan acostumbrados a recibir siempre los estímulos visuales que nos olvidamos de aquellos otros sentidos que también son fundamentales para recibir la información, y el tacto en este caso es uno de ellos. El libro tiene además, Mari, otro adicional, ¿no es cierto? Sí. Que es un audio. Sí. ¿Qué incluye ese audio? Bueno, el audio incluye, como te decía, la idea es que el libro sea universal y puede ser usado de la misma forma por todo el mundo. Incluye el mismo texto. Lo que diferencia un poco es que en el audio se incluyen, por ejemplo, en esta página donde se puede ver que llueve, en el audio se incluye un sonido de lluvia, para poder también guiar al niño con ceguera para que sepa qué es lo que está sucediendo también en el libro y pueda identificar ese sonido de lluvia, por ejemplo. Entonces, el canal auditivo unido con el canal táctil le va dando ese complemento ideal que claro, que para un niño cuando está leyendo visualmente, o sea, cuando puede hacerlo, puede imaginarse, pero un niño que no tiene esa posibilidad, es como un poco el video que veíamos, ¿no es cierto? La niña iba creando el mundo de acuerdo a lo que iba tocando justamente. Y claro, para un niño ciego la lluvia no se representa como algo mojado o como un sonido, no se va a representar como de esta forma gráfica como es para un niño que no tiene ceguera o que tiene baja visión. Y aquí está el braille del texto que está acá arriba. También. Pasemos, ¿qué más imágenes tiene? De igual manera tenemos, bueno, esta imagen es, por ejemplo, cuando nuestro pingüino va viajando. La idea de la historia es que se vaya yendo a diferentes lugares para poder hacer estímulos distintos en cada página. Por eso en la que ya veíamos la lluvia, en esta vemos el desierto, donde está el sol, el calor, tratar de ir interpretando diferentes espacios. En este de aquí, por ejemplo, un parque donde se puede oír a un pajarito cantar, y vamos así estimulando diferentes partes del cuento y también para que el niño pueda conocer cosas distintas. Por ejemplo, una fuente, claro, siempre la imaginación, aquí la niña está con un pulpo, y claro, la imagen en tercera dimensión siempre va a basarse en la principal imagen que tenemos en bidimensional. Ahora, Mari, ¿cómo hiciste tú? Porque bueno, tú fuiste diseñando el texto, el libro como tal, pero tuviste, me imagino, que pasar una serie de pruebas, ¿no es cierto? Claro, para ver si realmente el niño que no podía observar lograba identificar, diferenciar esas imágenes. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Nosotros se trabajó con un instituto que tiene niños con ceguera y con baja visión justamente. Y lo que se hizo fue muchas pruebas, se hizo con diferentes tipos de materiales, se ubicó la forma en la que el niño mejor se sentía estimulado, y también si podía identificar bien los diferentes partes que conformaban el gráfico. Y obviamente en las dos partes, ¿no? Tanto el gráfico, los niños que tenían baja visión sí podían identificar bien el gráfico en bidimensional, y los niños con ceguera la tridimensión. Y eso se realizaba diciéndoles, ves el pulpo, lo identificas, puedes identificar dónde está el pulpo con tus manitos, y así sucesivamente para ir viendo cuál es el mejor material a usar. ¿Y cuál fue la experiencia de ellos? ¿Qué te decían cuando ellos iban encontrando? Porque claro, les ibas leyendo el cuento, me imagino, y ellos iban tocando las imágenes. ¿Cómo les percibías tú? ¿Cómo les mirabas cuando ellos podían meterse, digamos, de alguna manera en el cuento? Claro, los niños disfrutaban muchísimo, porque el problema es justamente eso, que muchas veces sí existen libros ápticos, pero usualmente son libros que los adaptan los maestros de los lugares a los niños. Entonces lo hacen con materiales básicos, que no está mal, está perfecto que lo hagan, pero no existe una propuesta de esta forma en la que el niño pueda llevárselo a la casa, o la mamá pueda llevárselo también. Entonces no tienen este tipo de imágenes así usualmente ya listas y preparadas. Entonces los niños se sentían muy contentos, les gustaba la historia, querían repetirse, querían volver a tocar, porque lo bueno de la experiencia táctil es que nos permite redescubrir cada vez diferentes cosas con el tacto. Y bueno, y usualmente los niños hacen eso, ¿no? Cuando un cuento les gusta, cuando algo les gusta, quieren seguir repitiendo y repitiendo, porque de esa manera van metiéndose más en la historia, van descubriendo más del mundo, y claro, me imagino que cada vez que en este caso ellos lo tocaban, iban encontrando una nueva información más que ir añadiendo a su repertorio de sensaciones. Teniendo en cuenta que el libro puede ser usado desde niños de 6 a 12 años,
Tenemos niños, por ejemplo, de 6 años que están recién iniciando la lectura en braille, que es a la par como los niños que empiezan a leer igual. Entonces, claro, todavía el braille a veces no lo identifican del todo, pero ya es una aproximación al braille. Y los niños que ya lo conocen pueden leerla fácilmente. Y los que no leen el audio, el CD en audio, les acompaña en ese sentido. También. Mari, cuéntanos, y en las librerías de nuestro país, de nuestras ciudades, ¿existen libros de este tipo? Bueno, dentro de la investigación que se hizo en un inicio, sí se buscó en libros. Lo que había mucho es, no libros como tal dirigidos a niños ciegos, lo que había es los libros clásicos que uno encuentra para niños de 3 años o 4, pero claro, ninguno tiene una adaptabilidad, ¿no? O sea, ninguno con braille, por ejemplo. ¿Tienen de pronto texturas así de...? Pueden utilizarse porque tienen ciertas texturas, como muchos padres han visto que tienen el agua que tiene con ciertas formas y cosas por el estilo. Pero realmente libros adaptados específicamente no se pudo encontrar. Donde más hay, lo más cerca es en Colombia. Pero de todas formas es complicado traerlos. Y mientras tú hacías la investigación, ¿encontraste que hay una alta incidencia de personas con discapacidad visual en nuestro país? ¿O sí. cómo se da eso? O sea, tenemos una gran cantidad de niños con discapacidad, también los que aparte tienen otro tipo de discapacidad, aparte de la parte de la ceguera, que es con lo que también se está trabajando. Pero sí, justamente eso conversaba, me recuerdo con Mario Pruncajas, que es del Consejo Nacional de Ciegos del Ecuador. Él nos decía que justamente ellos no reciben libros de este tipo, sino que les toca exportarlos siempre. Siempre los exportan y muchas de las personas que tienen ceguera no consiguen materiales, que es muy complicado conseguirlos. Y sobre todo en estos primeros años, ¿no? Me imagino que es justamente cuando ellos están, como tú decías, aprendiendo la lectura, la escritura y necesitan ese soporte mucho más concreto para ir relacionando la información que tienen. Claro, sí. Justamente la parte de unir, la idea de unir el audio, de unir la parte de lectura en braille, es esa, poder ofrecer un soporte que sea más amplio para los niños y que puedan adaptarse, que el soporte se adapte a ellos y no ellos al soporte, que es lo que suele suceder. Y lo enriquecedor de este material, desde tu profesión justamente, es el hecho de que los colores están pensados para los chicos con baja visión, de que las texturas están hechas de tal manera que sean accesibles, que no sea una textura que les confunda de pronto el momento en que están receptando los estímulos. Sí, justamente, o sea, el material que se escogió permite que el niño pueda deslizar las manos con facilidad, que no haya ningún inconveniente, que no se tropiecen los dedos, por así decirlo, que el tacto, que así como la lectura tiene que ser sencilla y fácil, lo mismo tiene que ir hacia la parte táctil, que no haya nada que estorbe. ¿Y los adultos? Tal vez tuviste la experiencia de que adultos con discapacidad visual prueben tu libro. Bueno, sí, como estaba enfocado a niños, usualmente todas las pruebas se hicieron con ellos, pero se tuvo una entrevista en la radio pública. Y con ellos sí fue una persona que tenía ceguera, que era un adulto, y justamente comentaba eso, que él no había experimentado un libro de esa manera desde su niñez, y estaba muy emocionado realmente por lo que tocaba, por lo que podía percibir con sus manos. ¿Tienes otro libro más? Sí, pero este de aquí de momento lo tengo solo como muestra. El diseño. Sí, es el que estamos completos. Sí. Perfecto. Pero estamos en el proceso de manejarlo también. Este tipo de experiencias, Mari, realmente considero que son importantes porque tú hablabas del diseño universal. Exactamente. ¿Qué significa ese diseño universal en relación a las personas sin discapacidad y con discapacidad? Bueno, justamente el diseño universal es eso, ¿no? Es unir tanto a las personas que tienen discapacidad y quienes no la tienen. Por eso es en conjunto, ¿no? Y la idea es que su uso sea flexible, sea intuitivo, es decir, que no sea difícil usarlos, no dé facilidad para el error. Y eso es lo importante, o sea, tener un diseño que puedan usarlos cualquier persona. Porque este libro, ya lo decía antes, puede usarlo tanto un niño con discapacidad como un niño que no la tiene. Porque de todas formas va a desarrollar habilidades. Y desde tu profesión, porque tu profesión no tiene que ver con la educación especial o con la psicología, pero el integrar estas herramientas de tu profesión, que a veces uno piensa que, bueno, el diseño va para otras cosas, ¿no? Claro, de pronto para un logo, para algo diferente o para otro tipo de material escrito.
integrarlo y direccionarlo hacia la educación especial, creo que es algo más enriquecedor porque es trabajar en conjunto, ¿no? En redes con los diferentes profesionales. Es multidisciplinario y tenemos varias partes que se van uniendo, ¿no? Obviamente, como tú decías, no solamente es el diseño, sino la educación que se va incluyendo. Este diseño en sí se podría denominar como diseño aptográfico. ¿Qué es la aptografía? Es el tocar, el diseño para las manos. Justamente lo que se está haciendo aquí, que es un diseño para que los niños lo puedan tocar. Y es importante porque es una parte del diseño que se conoce poco y que está poco potenciado también. Porque usualmente el diseño se enfoca mucho más a lo visual, a la estimulación visual, y tal vez un poco lo auditivo, o también lo auditivo entra en juego. Bueno, ahí entraría un poco esto de la neuromarketing, este tipo de cosas que usualmente se usa otro tipo de estímulos como lo auditivo o el olor, que tiene que ver con eso, pero sí, en general está siempre muy ligado a lo gráfico, como su nombre justamente lo dice, ¿no? Pero claro, también hay otras ramas que a veces, como digo, se desconocen y que se pueden potenciar para ayudar a diferentes personas y para ofrecer productos diferentes. En relación, pensemos en relación al diseño del texto ya como tal, es decir, a la estructura, a la complejidad del texto, el uso de las palabras. ¿Te guiaste también con algún otro profesional que te diga, o los padres fueron los que dijeron, o los maestros, esta palabra es muy difícil, esto no debería estar así? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, bueno, eso principalmente fue con las personas, las educadoras que estaban dentro del instituto. El texto está realizado en como pueden ver, es un bueno, esto se llama palo seco, es la forma en la que se denomina, que son así, sin ningún tipo de añadidura las letras, justamente para que sean fáciles de leer. Es como el texto Arial, más o menos, ¿es cierto? Es sencillo, simple, son palos para que se pueda ver de forma más fácil y se pueda leer con mayor rapidez también. Entonces, eso fue la guía que ellos nos dieron porque es como básico para poder usar y se utiliza, el texto está en 24 puntos, es decir, tiene un tamaño de 24, ¿no? Que es para que se pueda leer con relativa facilidad. Para las personas con baja visión. Con baja visión. Ya, en la redacción ya como tal, también las educadoras influyeron. Corrigieron también los textos porque claro, yo en esa parte de la educación no estoy entrenada específicamente, pero claro, ellos fueron de gran ayuda en todo ese proceso porque ellas me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Los textos tal vez están muy grandes, hay que reducirlos. También hubo un poco de problema en cuanto al braille porque, como ven, este texto es de este tamaño, el braille tiene y si el texto lo aumentamos un poco más vamos a tener demasiado braille y va a ocupar demasiado espacio en la hoja. Entonces eso también había que medirlo. La idea no es que el braille, y claro, de hecho aquí lo que se observa no es que está sobrepasando el gráfico, el gráfico está libre para el niño que tiene baja visión, que pueda mirarlo puro, digamos así, sin los bordes del braille. Exacto, la idea es mantener un equilibrio, ¿no? Entre tanto, como ven aquí, justamente esta página es un buen ejemplo, porque tenemos tanto la parte gráfica que está ocupando un espacio, tenemos la parte táctil de las letras en braille, y tenemos las letras en común y corriente, en un gráfico normal, bidimensional. El otro texto que estás diseñándolo también, en cambio ese es de nuestra cultura, de nosotros. Entonces, es para, justamente como la idea es también incentivar a la difusión de la cultura, entonces tener un texto donde se hable de la cultura Valdivia, que es una cultura primigenia, es muy, muy importante. Entonces estamos en ese proceso también. Qué gusto poder escuchar que las personas con discapacidades están cada vez más incluidas en nuestra sociedad y que desde todas las profesiones se piensa en ellos, como ahora que tenemos una joven diseñadora que pensó en ellos justamente, en hacer un diseño universal de material que sea accesible para ellos, de material que es producido en nuestro país, que no tenga que ser exportado, que sea un material que además hable en nuestro idioma, que hable de nosotros como el texto de la cultura Valdivia. Qué interesante conocer eso, entender que las personas con discapacidad visual, con baja visión, como nos decía María Elena, son personas que se van acercando también al mundo a través del tacto, a través de los órganos de los sentidos, y que proporcionarles este material desde pequeños estimula mucho más su desarrollo cognitivo y su desarrollo personal, de autonomía y social. Gracias, María Elena, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado a lo largo de todo el año pasado y por empezar este nuevo año con nosotros, con Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les esperamos en una próxima ocasión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife